Vamos a arrancar, ¿está? Igual el viernes en el práctico vamos a conversar un poco de lo importante que es estar presente en las clases teóricas, porque bueno, en el de este viernes no hay tanto componente del teórico, pero hay algunos de los prácticos que sí, que es necesario estar es necesario haber visto la clase anterior. Bueno, espera que voy a compartir pantalla y estas son clases personalizadas. Vamos a compartir pantalla para ver algo que quedó colgado de la clase pasada y que me gustaría que se viera. Espera, vamos a ocultar mi video. Está. No, esto no es lo que yo quería. Está. Tú estás viendo la presentación, María Pía, discúlpame. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, la veo. No sé si... Esperá, voy a compartir de vuelta. No, estoy compartiendo mal. Espera que paro. Es esta, la que se tiene que ver es esta. Vamos arriba. Está. No, de la clase pasada nos había quedado colgado un poco. Estábamos hablando, bueno, de lo importante de la metodología y de la pasada, no, de la primera clase. Que bueno, que una buena metrología, un correcto uso de la metrología tiene hasta implicancias legales, ¿no? En Estados Unidos, donde la industria del juicio es una industria propiamente dicha, ha habido muchos juicios que han caído porque, por ejemplo, acá estoy poniendo un ejemplo de un estudio jurídico, de que una medida de alcohol en sangre por espirometría, como se hace acá, ¿no? Bueno, por no estar correctamente calibrados los equipos, cayó el juicio. Directamente se terminó el juicio. Acá es más difícil que pase eso. El otro día encontré un trabajo muy, pero muy interesante, que después a ver si se los cuelgo, que hizo la gente del LATU. Para que tenemos a alguien en el chat. ¿Qué es esto? Creo que no me funciona el micrófono, María Pía. No importa, yo te escuché un poco, ¿eh? No hay problema. Cualquier cosa me lo escribís por acá. Em, Decía que la gente de Erlatu hizo un trabajo muy interesante sobre las espirometrías, sobre los equipos que se están usando acá en Uruguay. Después se los voy a compartir porque me resultó inédito y poco divulgado. La verdad, poco divulgado. O sea, cuando empezó el tema de las alcoholimetrías acá en Uruguay, se decía, y con razón, que no estaban calibrados, bueno, que la incertidumbre que tenían era bastante mayor. Viste que acá es 0,05 el límite, ¿no es cierto? La tolerancia. Y se hablaba de que las incertidumbres eran mayores a ese valor. Entonces, claro, podías no haber consumido alcohol y que te diera positivo, o podías haber consumido alcohol y que te diera negativo. Y yo te digo que hasta enero pensaba lo mismo, me había quedado con esa imagen, me había quedado un poco con la idea sobre todo basado en datos de Argentina, que era quien había subido datos. Pero no, encontré un trabajo acá de la gente del ATU que está muy bueno, tienen incertidumbres bastante más bajas, o sea, a mí me cambió la cabeza el concepto de las alcoholimetrías acá en Uruguay. Yo pensaba que eran bastante más inseguras que lo que son. Realmente, después les voy a compartir. Pero bueno, en Estados Unidos pasaba esto y bueno, han caído juicios porque no estar correctamente, no estar metrológicamente aptos para hacer medidas los equipos y el juicio cae. También la investigación se puede haber visto afectada. Esto es un trabajo que se había hecho en diversos centros de salud y bueno, había el grupo A,
estaba por fuera de lo que daba la media del resto. Y bueno, lo que se había encontrado es que no estaban calibrados los instrumentos que se estaban usando. Era un trabajo de investigación, ¿no? Entonces te puede tirar abajo un montón de cosas. La falta de calibración, de trazabilidad de los equipos, te puede tirar abajo un montón de cosas. La importancia también puede ser económica. Si vos estás en una planta produciendo y los reactores están mal calibrados, y te vierten distintas cantidades de la que tú esperás de reactivos, bueno, primero que nada, puedes tener un producto de mala calidad, puedes tener mermas, puedes tener además reprocesos, porque tú elaborás, te queda mal, reprocesás, ahí hay pérdidas de tiempo, pérdidas de horas y de reactivos, ¿no? Se malgastan ingredientes, o por ejemplo una llenadora de botellas, de envases, que, que no llene correctamente el latú. Eh, Creo que después más adelante lo vamos a ver, creo que es en esta clase. El LATU toma hace campañas de medidas de los envases si contienen lo que dicen contener. Si no lo contienen, te multan. No es una cosa de otro mundo, pero a nadie le gusta tener que perder plata, ¿no? Bueno, yo el año pasado tuve un bebé y tengo algunos ejemplos para contar. Fueron muy curiosos y bueno, dan una pauta de lo que es eh, lo que pasa un poco en Uruguay a nivel de metrología. En la medicina o sea, los químicos estamos bastante más adelante, bastantes pasos más adelante de lo que están los médicos, por ejemplo. Entonces, mi bebé nació con un peso, la balanza devolvió un peso, y el segundo día pesaba más, y ningún bebé pesa más al segundo día que el primero. Y bueno, la explicación es que la balanza andaba mal y que no estaba calibrada, o que ese tiempo no la calibraba ni no la revisaba. Y no entendí muy bien si era verificada, calibrada, lo que fuera. El tema es que la balanza no puede pesarte el día cero de una criatura, no puede pesar menos que el día uno. Eso es así. Este, y, y bueno, esa fue el primer llamado de atención. Yo, son momentos especiales de la vida, no me daba para andar preguntándoles, pero digo, ta. Pero después a los 6 meses en un control de vuelta, este, pesaba de menos, viste que cuando un bebé tiene un estancamiento en el peso o un descenso, es un llamado de atención. Y me dijeron, bueno, sí, pues están dando mal, ya van varios que nos dan así. Hace tiempo que no la calibran, y bueno, pero yo ahí ya me preguntaba, pero no la verifican ustedes, aunque sea en forma, no sé, semanal, no te digo diaria, que sería. Pero bueno, ahí ves que la parte de medicina se maneja de una forma muy distinta a la que nos manejamos los químicos hoy día. Tal vez los químicos hace unos años también se manejaran así, nos manejáramos así. Eh, no hay que olvidar, yo siempre lo cuento, que yo en un trabajo que tuve, la directora técnica de un laboratorio farmacéutico en el que trabajé, claro, ya está jubilada, ¿no? Y para ella la gran revolución fue el UV. Cuando dejaron de dosificar principios activos en bureta, en forma volumétrica, y pasaron a poder dosificar principios activos por UV, para ellos fue una revolución. Nosotros ya somos la generación del HPLC. Me incluyo en nosotros, digo, ahora es una transición entre el HPLC y el UPLC, o las técnicas de columnas que sacan las ventajas del UPLC, pero no, hay todo un tema generacional que también para las personas veteranas la metrología era algo meramente nominal y que mucho no importaba, y bueno, otras generaciones lo hemos ido incorporando, y para las generaciones que están haciendo este curso, por ejemplo, es algo imprescindible, por suerte. Y también me pasó que en el puesto de vacunación los termómetros registradores de las heladeras, yo ahí ya
por eso, una formación profesional, siempre voy y me acerco a mirar si están calibrados, verificados, si están en fecha, no, está todo vencido. Eso es ejemplos que uno tiene de cuán lejos estamos en algunas otras ramas de trabajar en forma meteorológicamente correcta. Bueno, esto eran anécdotas. Este tema sí me importaba verlo porque ahora lo vamos a tratar más adelante, que la meteorología tiene sus propios términos, sus propios conceptos y su propio lenguaje, que está, perdón, que está descrito en el Vocabulario Internacional de Meteorología, el BIM. ¿Tá? El BIM es un diccionario terminológico, ¿tá? Contiene denominaciones y definiciones. Abajo, acá está la dirección de donde se puede descargar en español, por ejemplo, la versión del 2012, que tiene 10 años, pero sigue vigente. Em, y, y bueno, te da algunos, acá estamos viendo algunas cosas por arriba, pero ahora en esta clase 3 tenemos algunas, vamos a ver más, pero así como los presenta, ¿no? Con una numeración y bueno, después hay referencias más adelante a esas numeraciones, define qué es calibración, qué es verificación, qué es validación, ¿tá? Te da ejemplos incluso, ¿tá? Es muy interesante. ¿Qué es el ajuste de un sistema? Vieron que las balanzas, por ejemplo, tienen un botón que es cal, o calibrar, y bueno, en realidad no es una calibración, es un ajuste. ¿Tá? Y bueno, acá la nota 2 justamente habla de que no debe confundirse el ajuste de un sistema de medida con su propia calibración. ¿Tá? Son dos cosas distintas, pero a veces, por un tema histórico, los equipos traen un botón cal, que en realidad lo que es un ajuste. Bueno, y acá tenemos algunos ejercicios que no los vamos a ver ahora, no los vamos a ver ahora porque no tiene sentido. Después los dejo para que los hagan. Perdón, que me pica la garganta. Vamos a compartir ahora sí la clase 3. Los ejercicios estos yo los dejo en todo caso, los subo para que los puedan ir haciendo e ir viendo. Son ejercicios sencillos, pero son para entretenernos. Pero hoy estamos un poco, vamos a estar un poco escasos de tiempo y prefiero bueno, dejarlo para después o lo vemos en el práctico. Vamos a arrancar ya con la clase 3. Que vamos a tratar sistema de unidades, magnitudes, calibraciones, verificaciones. Vamos a hablar un poco de esto que vimos un pantallazo en lo que quedaba en la clase 1. Bueno, sistemas de unidades, estuvimos hablando de qué era un sistema de unidades, qué camino recorrió la humanidad para llegar a tener un sistema casi que único. Habíamos visto las excepciones. Bueno, esta es la definición de qué es un sistema, un conjunto coordinado de dos tipos de unidades, fundamentales y derivadas. Habíamos hablado poco de derivadas, ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, que es el único sistema recomendado, ya lo habíamos visto. Que coincide con el primitivo sistema de Giorgi, que es el señor que está acá. Se abrevia SI, tiene 7 unidades fundamentales, que ya las habíamos visto. Coincide con lo que había propuesto don Giovanni a la Asociación Electrotécnica Italiana. Y lleva su nombre por eso. Después se adoptó en el 35 como sistema metro kilo segundo ohm. Y es el origen al actual sistema internacional de unidades, que se acuerdan que se estableció en el 60 oficialmente. Pero ya venía usándose, había quienes usaban el centímetro, gramo, segundo, centímetro, gramo, segundo, ampere, había todas las variaciones, o sea, aún después de haberse establecido el sistema métrico decimal, las subunidades de cada
del sistema, bueno, había a quien le resultaban más prácticas unas u otras, y bueno, se hubo que establecer una. Em, los prefijos, ¿sí? Habíamos visto que iban de yota a yocto. eh, bueno, tienen su símbolo, y bueno, tenemos algunos ejemplos. La masa de un mosquito, que es 10 a la menos 2, un centigramo o 10 miligramos, la longitud de un virus, periodo de ondas de radio, ¿tá? Micro, bueno, esto lo hemos visto, lo sabemos que por los microgramos cuando hay que pesar, que 10 a la menos 6 es micro. El radio de la Tierra, la longitud de un campo de fútbol, ¿sí? Podemos pesar en kilómetros, en hectámetros, bueno. Y el tiempo desde la caída del Imperio Romano, por ejemplo, 10 a la 12 terasegundos. Podríamos expresarlo en segundos, que es una forma muy curiosa, pero bueno. Y habíamos visto por arriba lo que eran las unidades derivadas. Las unidades derivadas, habíamos visto el ejemplo del área, pero no solo el área. Por ejemplo, acá la velocidad entra, ¿tá? Deriva de unidades fundamentales y de otras unidades derivadas previamente definidas. Pues después tenemos derivadas de derivadas, digamos, pero lo importante es que derivan, hay un tronco común que son las unidades fundamentales del sistema. El volumen es algo parecido a lo que habíamos visto otro día con el área, pero acá ya la velocidad, tenemos dos, una unidad de tiempo y una unidad de longitud, que, que no lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y bueno, acá hay una lista de unidades derivadas: metro cuadrado, metro cúbico por segundo, cuadrado al segundo, que es aceleración, ¿no? Va a tener un montón de cosas. El, a ver, ahí va. Estas unidades tienen nombre propio, ¿está? Acá tenemos unas cuantas de ellas que tienen su nombre propio, y bueno, se las menciona, ¿sí? Algunas usamos mucho, la velocidad, por ejemplo, o la frecuencia que tiene un nombre, hercio, bueno, es algo que se usa bastante seguido. Este, la carga, en fin. Los luxes muchas veces no se expresa. Yo qué sé, yo estaba viendo cuando iluminaron los estadios de acá, ahora que hace poco para que jugara la selección y la final, se habla de luxes generalmente, no de candelas, ¿tá? Pero bueno, es una unidad derivada, pero bueno, tiene su dependencia de la candela, su origen en la candela. Los nombres de unidades con minúscula inicial. Se aceptan denominaciones castellanizadas. Yo eso lo tengo que poner, pero sinceramente jamás llamé Newtonio a un Newton. Prefiero llamarle Newton. Sinceramente, honestamente, son aceptables. Si a alguno de ustedes se le ocurre poner que aplica una fuerza de 10 newtonios, nadie les puede decir nada, pero es algo, para mí es extravagante, digo. Culombio, faradio, hercio, bueno, el ohmio, voltio, bueno, eso puede ser, la verdad que lo del newtonio. Este, bueno, toman una S en el plural, ¿tá? 10 newtones, 3 pascales, en fin. Los símbolos se escriben en general con letra minúscula, pero si el nombre deriva de un nombre propio, el símbolo se escribe con mayúscula, como el Newton. ¿Tá? Hay toda una historia del litro porque se escribe con mayúscula, y un ex decano de la facultad siempre me decía que se creía que derivaba de un señor litro, pero es de controversia eso, ¿no? No está claro, y la literatura no abunda mucho en por qué el litro es con mayúscula, pero la mayoría es con minúscula, ¿cierto? No van seguidos de punto. Se pueden multiplicar, cuando tiene sentido se puede poner VA o kilowatt hora. Pero hay algunos casos en los que se puede poner M.N o MXN cuando causa alguna ambigüedad
la conjunción de esas letras. La división, bueno, cualquiera de estas formas es válida. En Uruguay el separador de decimales es la coma, eso no es nada nuevo. Los dígitos que componen las partes enteras o decimal se pueden separar de a 3, pero no por puntos. Vieron que eso es, los anglosajones hacen al revés que nosotros, la parte decimal la hacen con punto y la parte de miles lo separan con comas. Y bueno, hay quien al hacer bueno, el propio Excel te lo pregunta cuando querés, el Windows, perdón, cuando querés cambiar los separadores, bueno, si lo pones como es acá en Uruguay, que la coma pasa a ser el separador decimal, te cambia el de miles por un punto, pero en realidad no es correcto usar en puntos acá. Y el último número y el símbolo se puede dejar espacio o no. Si dejas un espacio, das la posibilidad de que alguien te escriba, te agregue una, una cifra, una letra más que te haga un fraude. Y bueno, si se lo quiere evitar, no se lo deja. Bueno, formas incorrectas de expresar las unidades hay muchísimas, muchas más que las correctas. Tenemos algunas, ¿no?, que son habituales. Acá hay varios ejemplos como para reírnos un rato. Segundo escrito SG, MTS, está bastante común. Ahora vamos a ver carteles. Los Kelvin, este es un error bastante común, entre químicos incluso. Bueno, los ampere con minúscula. Por ejemplo, un aviso acá, cadmio candelas por metro cuadrado, parece que fuera cadmio, tener la C mayúscula, pero se debe escribir así. Y bueno, acá vemos de todo. El de la carga máxima de tonelada por metro barra 2, vaya a saber uno qué quisieron poner. Pero bueno, los 1500 metros con mayúscula, los GR en la parte de ingredientes. Bueno, acá también 15 kilogramos centímetros cuadrados. Esta unidad no sé qué es. 5 kilómetros todo en mayúscula. KGS, bueno, acá ML, GG, mayúscula. 80 cents. En fin, hay muchos ejemplos de cómo escribir mal las unidades. Lo vemos a menudo. La excusa es que, bueno, no son metrólogos, no hicieron química y no hicieron este curso. Existen otros sistemas de unidades que en manuales antiguos se pueden encontrar esas unidades. Lo que hablábamos del CGS, el técnico, el lenguaje técnico, los kilopondios. Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos, ¿sí? En fin, es una reseña, pero en definitiva hay equivalencias para pasarlo a la forma. Bueno, la DINA se usa mucho, por ejemplo, en fuerza. La DINA es algo que se usa bastante. Pero bueno, la forma correcta en el sistema internacional sería las que tuvimos viendo hasta ahora. Hay otros sistemas de unidades, que es el sistema inglés, que bueno, nos pasa cuando vemos alguna cosita que viene de Estados Unidos o de Inglaterra, o cuando vemos las películas. Cuando vemos las películas es un clásico, ellos hablan en millas. ¿Se acuerda que habíamos visto que por qué la gente de Estados Unidos hablaba, hasta libros había, qué había pasado con el sistema decimal, el sistema métrico decimal? Pero bueno, ellos hablan en yardas, en pies, en pulgadas. Aquí hay algunas equivalencias. Hay quien tiene la delicadeza de usar el sistema métrico decimal, además del sistema propio, para que los que no somos, o algún cuenta kilómetros, algún velocímetro, mejor dicho, que tiene los dos sistemas para nuestra tranquilidad. Y bueno, acá no está la transparencia, pero también la forma de expresar el peso también en libras, ¿no? Si alguien compra, si alguien usa esto de la franquicia para traer
cosas de Estados Unidos, habrán visto que ellos expresan en libras y que los courieres de acá también usan el sistema de libras porque se ve que les es más fácil trabajar en el mismo sistema que los que usan allá, que es donde pesan. Bueno, como decíamos, hay formas de convertir las unidades. ¿Sí? Las magnitudes se representan siempre por número y unidad, y las unidades se tratan como cualquier otra magnitud algebraica. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, o cuando hacemos exámenes que te decían que te tenían que cerrar las unidades también? Bueno, es una forma de cerciorarse que uno esté haciendo bien las cosas. Si tratamos de resolver un problema y nos queda una velocidad, nos quedan metros cúbicos, bueno, algo hicimos mal. Evidentemente nos faltó por algún lado dividir o multiplicar algo. El factor de conversión es una fracción. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿tá? Para pasar de pulgadas a centímetros. Bueno, tenemos un factor de conversión que 2,54 centímetros por cada pulgada. Bueno, se anula la unidad y que la multiplicación nos queda en centímetros. Por ejemplo, acá otro ejemplo, bueno, también el factor de conversión de kilómetros a millas. No es intersistemas, sino que es dentro del sistema métrico. Esto es para pasar del sistema de millas a kilómetros, pero es para pasar de horas a segundos y a metros, ¿no? Los factores de conversión pueden servir para un montón de cosas. Tenemos las cifras significativas para expresar las medidas, ¿sí? Todas tienen incertidumbre o error. Eso ya lo habíamos visto y lo vamos a ver muy seguido. Si midiéramos la altura de una mesa con una cinta métrica, es una mesita ratona, ¿no? Evidentemente, una cinta métrica que está en milímetros. Bueno, ¿qué expresión sería la correcta? 23 centímetros, no, porque omite información medible, los milímetros. 23,3 sí es la correcta. Si somos capaces de medir milímetros, debemos expresarlo. 23,30 no, porque indica décimas de milímetro que no podemos distinguir con precisión en la cinta métrica que tenemos. El número de dígitos utilizados además informa sobre la incertidumbre de la medida. Y las cifras, el número de cifras significativas es el número de dígitos informativos del dato numérico. Si usamos números con incertidumbre, el resultado viene afectado de error. Por ejemplo, supongamos que queremos determinar pi a partir de medidas, ¿no? Medimos diámetro y perímetro de un círculo con precisión de milímetros. Tenemos que el diámetro nos da 135 milímetros y que el perímetro, que lo medimos con una cuerdita, vaya a saber con qué, con una cinta métrica, nos da 424 milímetros. Bueno, el perímetro sobre el diámetro nos da 3,14074741. Y nosotros sabemos que el valor exacto es 3,14,15,9,2,6,5,4. Pero bueno, no nos estaría dando aparentemente no nos estaría dando muy bien el resultado, pero sí, nos está dando bien porque en función del sistema la medida que hice, ¿sí? De los números que usé de la medida y la precisión que fue en milímetros, tenemos 3 cifras significativas nada más. No podemos tener más que 3 porque no lo medimos con algo que llegue a las micras. Entonces, si tiene 3 cifras, el resultado correcto va a ser 3,14 y nos va a coincidir con el valor teórico. O sea que esa medida que en principio parecía haber quedado mal, en realidad no quedó mal. Con las herramientas que teníamos, nos dio bien. Pasa que nos estábamos pasando de cifras significativas. No tenía sentido expresar esas otras cifras. Para la multiplicación y la división, el número de cifras significativas del resultado debe ser igual al del factor con menos cifras significativas que intervenga en la operación. Vamos para atrás. Si yo acá el diámetro lo hubiera medido con un calibre, por ejemplo, que llegara a la centésima de milímetro, ¿tá?
pero el perímetro lo medí con una cinta métrica, de vuelta, la medida me va a dar 3 cifras significativas, porque el que menos cifras significativas tiene es el perímetro y tiene 3. Entonces, por más que tenga 5 en el diámetro, la multiplicación me va a dar con 3 cifras significativas. En la suma y resta también el resultado no debe tener cifras significativas más allá de la última cifra decimal en que los sumandos tienen cifras significativas. ¿Está? Acá está un ejemplo. Y bueno, tras eliminar, no hace falta, es necesario, perdón, redondear. Bueno, acá tenemos más ejemplos que podemos ver después. Bueno, volvemos al BIM. Y acá, que es, bueno, calibración, verificación y ajuste de equipos. ¿Está? Calibración, bueno, esta es una frase casi que funciona como un axioma para nosotros, una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y en las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. ¿Está? Acá tenemos lectura en el patrón, lectura en el instrumento, la corrección y la incertidumbre. ¿Está? Esto es una calibración. Relación entre los valores, valor del patrón, valor del instrumento, la corrección y la incertidumbre. Sin incertidumbre no es calibración. Una verificación es aportar evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. ¿Está? Tenemos algunos ejemplos. Pero puede llegar a ser importante usar la incertidumbre, pero no es tan crítica como en la calibración. Bueno, más notas, puede ser un procedimiento de medida, un material, un compuesto. Los requisitos pueden ser las especificaciones del fabricante. Y bueno, metrología legal es otro terreno que se emite un certificado de verificación y eso lo podemos ver. Un poco lo vimos en la clase pasada, vimos unas fotos de cuando el Latu verifica las balanzas, si uno va al supermercado, por ejemplo, se encuentra que el sellito del Latu que verificó esa balanza, el surtidor de nafta, los termómetros, un montón de cosas, ahí se emite un certificado de verificación. ¿Tá? Pero porque es metrología legal, porque hay que demostrar que no se está estafando al cliente, el cliente tiene que tener una garantía de que alguien controló que cuando le venden 1 kilo de azúcar es 1 kilo de azúcar. ¿Tá? En ese caso se emite un certificado, pero es en la parte más de metrología legal. En química, requiere una descripción de las estructuras, las propiedades de dicha entidad o actividad. Estas son notas. ¿Qué es el ajuste de un sistema? Bueno, es un conjunto de operaciones sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. ¿Tá? Y diversos tipos de ajuste pueden ser el ajuste de cero, el ajuste del offset, el ajuste de amplitud de escala, ajuste de la ganancia. Y no debe confundirse con la propia calibración. O sea, generalmente en una balanza, cuando hacemos el ajuste, ajustamos el cero o ajustamos la ganancia, le ponemos una pesa, yo que sé, una balanza que llega a 220 gramos, le ponemos una pesa de 200 gramos y nos aseguramos que efectivamente lo que la balanza piensa que son 200 gramos, lo sean con una pesa calibrada de 200 gramos. ¿Tá? Ahí estamos trabajando sobre la ganancia. Bueno, calibración versus ajuste. Entonces, bueno, ajuste es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas. La calibración, lo que es la calibración metrológica, compara los valores generados contra los valores medidos y da una corrección para las medidas. ¿Tá? El ajuste modifica el instrumento de forma que lee con menos error. O sea, el ajuste lo que hace es corre, por ejemplo, el cero, si ponías, no le ponías masa al platillo de la balanza y te daba 2 décimas de miligramo, bueno, lo haces que mida cero porque no hay masa. Eso es lo que se hace con el ajuste.
Bueno, vamos a ver un poco tres conceptos, ¿sí? Que primero se trabajaba tan solo con exactitud y precisión, ¿sí? La proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. ¿Sí? El ejemplo de arriba de la flecha, bueno, los lanzamientos de dado fueron precisos, porque el promedio de todo eso da cerca del origen. Son dispersos, pero en promedio le invocó al blanco. La precisión es la proximidad entre las indicaciones, con los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto bajo condiciones especificadas. El segundo lanzamiento, que está en el medio del dardo, fue preciso. Le erró, pero le erró parejito. ¿Tá? Y después tenemos un concepto que se ha incorporado últimamente, que es el de veracidad. Y ahí, bueno, es tirar el dado parejito y además invocarle, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de veracidad antes se le llamaba que era exacto y preciso. Si tú tirabas el dardo y casi todos tus lanzamientos estaban cerca del blanco y no tenían un sesgo hacia ninguno de los dos lados, o sea, no pegaban nunca hacia la izquierda o hacia la derecha, todos, o sea, estaba uniformemente distribuido, se decía que era exacto y preciso. Bueno, eso se le llama veraz ahora. Acá tenemos lo que son la definición del BIM de exactitud de medida, ¿tá? Que no debe utilizarse en lugar de veracidad. Precisión de medida, también definición del BIM. Y veracidad. ¿Sí? Tenemos todas las definiciones de cada una de estas de, eh, propiedades dadas por el BIM. Y esto es lo que hablábamos. Precisión más veracidad, le invocás en el medio del blanco. Precisión alta y veracidad baja, bueno, sí, le invocaste muy seguido, pero con un sesgo. Precisión baja y veracidad alta, bueno, es lo que hablábamos también de la exactitud. Por eso el tema de precisión y exactitud se metió ahí el término veracidad y un poco lo ha ido suplantando, ¿sí? Pero se entiende lo que quiere decir, ¿no es cierto? Acá tenemos, esto no es ni veraz ni preciso, ¿tá? Han sido valores dispersos y corridos del blanco. Capaz que alguna vez le invocó, pero la mayoría de las veces ha estado este, corrido del centro, con un desplazamiento y poco concentradas. Error e incertidumbre, bueno, estos son dos conceptos importantes. El error es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia, y tiene signo, ¿sí? Puede pasarse de más o puede pasarse de menos. La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. La incertidumbre no es negativa. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, acá se repite la definición de la página anterior, pero bueno, acá vemos, son estas gaussianas, ¿sí? Y está la probabilidad, según cada gaussiana, la probabilidad de que el valor verdadero esté entre tal y cual valor. ¿Tá? La incertidumbre de calibración, bueno, la incertidumbre se trata de que sea en lo posible menor a un tercio de la tolerancia. La tolerancia la vamos a establecer nosotros, o va a venir del fabricante, o vamos a concluir nuestro proceso o nuestras necesidades nos van a sugerir qué tolerancia debemos aplicar. La tenemos que definir nosotros muchas veces. La incertidumbre se calcula para la calibración. En muchos casos la incertidumbre de los patrones es solo uno de los componentes menos importantes. Se debe tener en cuenta todos los componentes. Sí, eso es clarísimo. Eh, por ejemplo, en temperatura, me pasa que cuando hacemos caracterizaciones de medios isotermos, el patrón siempre es el mismo, tiene una incertidumbre bastante baja, 0,13 grados, pero, por ejemplo, la uniformidad del medio, si tenés un refrigerador
casero, el que tenemos en casa, que lamentablemente muchas veces los laboratorios usan refrigeradores caseros para guardar sus reactivos, sus estándares. Bueno, la zona del congelador, los que tienen congelador, ¿no? Los que no tienen freezer. La zona del congelador es la más fría y abajo es la zona más caliente. Y bueno, tenés de repente 2, 3, 4 grados de diferencia entre una zona y otra, o la puerta, que es una zona fría, una zona caliente también. Esa poca homogeneidad genera que una de las componentes de la incertidumbre se dispare y bueno, de repente un refrigerador bueno tenga una incertidumbre muchísimo más baja que un refrigerador casero. ¿Y cómo? Si usa el mismo patrón, y bueno, porque no es solo el patrón el que contribuye. Eso es importante. Bueno, una incertidumbre calculada en defecto invalida la trazabilidad del equipo calibrado, eso ni hace falta decirlo, pero se lo menciona. Bueno, acá tenemos en una gráfica el valor medido, el valor real y la tolerancia establecemos. Bueno, vemos que tenemos algunos valores que incluso con su error quedan completamente por fuera, algunos que quedan parcialmente por fuera y el valor medido queda por dentro. A veces el valor medido queda por fuera y con el error podría quedar adentro. Bueno, ahora vamos a ver bien todas esas situaciones. Tenemos también algo llamado deriva e histéresis, que es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo debido a variaciones de las características meteorológicas de un instrumento de medida. Por ejemplo, las pesas. Este año toca calibrar las pesas de la facultad, del juego de pesas del taller, que es el juego de pesas de facultad. Pesas patrón E2. Después, en próximas clases vamos a hablar un poco de los tipos de pesas. No van a dar igual, ¿sí? Que la calibración anterior. Y la calibración anterior, que fue del 2019, no va a dar igual que la calibración anterior, que ni me acuerdo cuándo fue, ni que la anterior, ni que la anterior. Siempre hay determinadas variaciones en la masa de los patrones, en este caso la masa, y eso es la deriva. O sea, aún considerando la incertidumbre de la medida, hay variaciones. La pesa de 100 gramos no siempre pesa 100,0000 tanto, sino que va variando, gana masa o pierde, generalmente pierden masa a lo largo del tiempo. Bueno, eso es la deriva. ¿Tá? Y para eso, después vamos a ver más adelante los gráficos de control. Bueno, se hacen gráficos y se ve las tendencias. Es algo que lo que tenemos acá abajo, en esta gráfica, valor medido, valor real, tolerancia, de vuelta. Ves, acá tenemos a lo largo de años, se ve una tendencia. ¿Tá? Esto, no sé, supongamos que es una pesa, está ganando masa. ¿Por qué? Bueno, será grasa que se le pega. Y la histéresis es la diferencia entre las mediciones en dos direcciones. O sea, cuando yo cargo, por ejemplo, el platillo de una balanza y cuando lo descargo. Entonces, si yo voy de 0 a 200, agregando de a 50 gramos, hago el punto 0, el punto 50, 100, 150, 200, después le voy sacando eso. Y hay veces que a la subida, en el camino de subida, el punto 150, mientras íbamos subiendo hasta 200, el punto 150 nos da un valor. Y cuando llegamos a 200 y sacamos de vuelta la pesa de 50 y volvemos a 150, no nos da el mismo valor. Eso hay que tener cuidado, sobre todo en producción, las tolvas es importante, es un dato que hay que tener en cuenta. Cómo pesa la balanza, si pesa igual en subida que en bajada, porque bueno, cuando uno carga una tolva, después la descarga, bueno, hay que tener claras las correcciones para descargar la cantidad correcta. Eso lo vamos a ver igual en balanzas. La resolución, mínima diferencia entre indicaciones visualizadas que puede percibirse de forma significativa. Acá, bueno, está el ejemplo de los termohidrómetros, sobre todo la humedad. Este nos da la humedad sin decimales y este nos da la humedad con decimales. Esa es la resolución. Bueno, es distinta en uno u otro equipo. Bueno,
hay un concepto que es importante cuando tenemos estamos haciendo la confirmación metrológica de los equipos y los calibramos o los verificamos, que es la trazabilidad metrológica. Es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. ¿Tá? O sea que hay una cadena con la cual podemos relacionar la medida. Ahora lo vamos a ver. Tiene que haber un procedimiento de calibración documentado, una cadena de calibraciones, intervalos entre las calibraciones, competencia técnica del proveedor y cálculo de incertidumbre para que haya trazabilidad metodológica. Bueno, ¿qué es un procedimiento de calibración documentado? Bueno, una identificación apropiada, el alcance, la descripción del ítem, los patrones, los materiales de referencia requeridos, las condiciones ambientales, el periodo de estabilización necesario, la descripción del procedimiento, la verificación del correcto funcionamiento de los equipos, cuando corresponda su calibración y ajuste antes de cada caso, los datos a ser registrados, el método de análisis y de presentación, la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre. ¿Tá? Tiene que haber un procedimiento claro y definido. Acá tenemos un ejemplo de cadena de trazabilidad, y tiene que haber trazabilidad, o sea, cuando el laboratorio que fabrica un comprimido pesó el activo para hacerte la tableta de, yo qué sé, aspirina, esa medida, cuando elaboraron, cuando pusieron la materia prima o cuando control de calidad analizó el comprimido, tiene una trazabilidad, está vinculada con el kilogramo patrón de allá de París, ¿sí? O con la nueva definición del kilogramo ahora, ¿sí? Hay una cadena ininterrumpida, o sea, el laboratorio calibró sus balanzas con alguna pesa interna, ¿sí? Algún, este, el laboratorio tiene un juego de pesas patrón que fueron calibradas por un laboratorio acreditado, ¿sí? El laboratorio acreditado tiene trazabilidad al LATU, por ejemplo, ¿tá? Y el LATU tiene trazabilidad al kilo patrón. ¿Tá? Siempre hay una cadena ininterrumpida y trazable que permite asegurar que esos miligramos que se pesaron están bien pesados, o sea, están correctamente expresados. El intervalo de calibraciones. Bueno, se debe seleccionar un intervalo de calibración tal que minimice la posibilidad de que el instrumento de medición salga de especificaciones. Hay que tener en cuenta los riesgos y los costos en la selección de la frecuencia de calibración. Había un artículo que me acuerdo decía, claro, no funda la empresa por calibrar. Si yo me pongo a calibrar todas las semanas, voy a tener una trazabilidad y unos márgenes de seguridad impresionantes, pero la empresa me va a durar 6 meses antes de cerrar. Yo no puedo, por calibrar, no puedo fundir a la empresa. Pero a su vez, tampoco puedo fundir a la empresa por no calibrar. Hay un compromiso, hay un balance que hay que llevar a cabo. Yo no puedo, porque pensemos, volvamos al comprimido, a la aspirina. Estamos fabricando aspirina. Y si yo calibro cada 6 meses las balanzas, bueno, yo tengo, si yo me da mal la calibración, la que hago ahora en febrero, me da mal. Bueno, es un toque de alerta y debo revisar, quiere decir que si dio mal, quiere decir que la calibración anterior que había hecho en eh, agosto, supongamos cada 6 meses, estoy haciendo, quiere decir que desde la vez que en agosto me dio bien hasta ahora en febrero me dio mal, mis medidas no tienen, no tengo forma de demostrar que estaban bien, ¿sí? No tengo la confirmación metrológica de esas medidas.
Y ahí tendré que ver tendencias, tendré que ver la deriva para estimar en qué momento me fui de rango, tendré que hacer un análisis de riesgos, ver, bueno, qué tan grave es lo que se pesó. Bueno, también pasó por control, seguramente, pero bueno, lo que importa es, si yo me doy cuenta a los 6 meses, bueno, pues si me doy cuenta a los 3 años de que estoy armando mal el comprimido, ¿tá? O que también en control, si no calibro las de producción, tampoco calibro las de control. Y en control también todo me daba bien, pero hace 3 años que no las calibro. Y yo qué sé qué pasó cuando en medio de estos 3 años, o sea, debería hacer un recall de todos los productos que hice en estos 3 años, o año y medio de repente. Entonces, el intervalo es un equilibrio entre estar seguro de que estoy haciendo bien las cosas, pero no fundir a la empresa. Entonces tengo que establecer un periodo que sea coherente. Bueno, la norma 17.025 fija los lineamientos para asegurar la calidad y la competencia técnica de los laboratorios de calibración y ensayo. El punto 4 equivale a la 9.000. El punto 5 contiene requerimientos técnicos para asegurar la competencia técnica del laboratorio. Bueno, se tienen en cuenta los requisitos personal, instalaciones, métodos de calibración, equipos, te revisan todo, ¿no? En eso, bueno, fue bastante clara Mónica y creo que cuando retome el tema, ahora si hay dudas incluso se las pueden preguntar, se es exhaustivo cuando se revisa la metodología, trazabilidad, la manipulación, bueno, la parte de aseguramiento de la calidad, los certificados, pero si un laboratorio cumple con todo esto, se puede afirmar que el laboratorio es técnicamente competente para realizar calibraciones de esa magnitud. Eso es importante, nos da una garantía. Los métodos que se usan, bueno, tienen que estar documentados, adecuados, deben estar validados. Para validar un método de calibración se puede usar una o más de las siguientes: comparación con resultados obtenidos con otros métodos, comparación interlaboratorios. Bueno, recuerden que lo del kilo, la redefinición del kilo, justamente compara resultados por dos métodos distintos, ¿no? Comparación interlaboratorios también se hace. Evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado. Evaluación de la incertidumbre, basada en el conocimiento científico de los principios teóricos del método y en la experiencia práctica. Todo esto, como ven, se usa y se está usando nada más ni nada menos que en el tema del kilopatrón. Tiene que haber un plan de calibraciones. Cualquier organización tiene que tener un plan de calibraciones. El plan debe contener toda la información para poder asegurar el cumplimiento meteorológico. Hay que tener en cuenta que debe haber trazabilidad meteorológica, frecuencia, selección de puntos, tolerancia, incertidumbre, proveedor. ¿Tá? En el plan tiene que estar todo eso detallado, o es deseable que esté, cuanto más detallado esté, es mejor. Y bueno, la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, muchas veces el fabricante te establece una frecuencia, te la recomienda. ¿Tá? Porque ya, bueno, tienen una idea de lo que hicieron y dónde puede defeccionar. Generalmente te dicen. Hay fabricantes también, obvio, que te venden el servicio de calibración y bueno, te lo van a hacer, que lo hagas cuanto más frecuente mejor porque ellos cobran, pero generalmente hay una honestidad entre la recomendación y la realidad. También la severidad con que yo uso el equipo influye. ¿Tá? Si trabajo a fondo de escala, tengo un mayor desgaste que en otros valores. El ambiente influye para determinar esa frecuencia. ¿Tá? Y de tolerancia, sobre todo. Si yo uso, perdón. Si yo uso un equipo para medir procesos de mucha menor exactitud que la tolerancia, podría calibrarse con ciclos mayores. ¿Tá? Porque tengo una tolerancia enorme y una exactitud pequeña. Podría usar ciclos mayores. La posibilidad de que yo me vaya fuera, ahora lo vamos a ver en forma gráfica eso. Pero hay veces que la autoridad regulatoria o tu cliente te exige que una determinada frecuencia de calibración. Tu cliente te puede decir, no, mira, a mí no me sirve que vos me calibres
un año la balanza. A mí me sirve que me la calibres por 6, si no me voy con otro. O la autoridad regulatoria te puede decir, no, mira, no me sirve una balanza calibrada cada 2 años, calibrada todos los años. O un termómetro. O la criticidad del equipo. ¿Tá? Es lo que hablábamos un poco del ejemplo de los comprimidos. Bueno, qué tan crítico es que yo calibre o no. Bueno, si hay mayores riesgos, más frecuentes deben ser las calibraciones. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de frecuencias. De 3 a 6 meses. Bueno, equipos de uso muy estricto. No, no es lo habitual esto, ¿no? Lo más común es cada un año que te lo pide un auditor. Pero ya te digo, te pueden pedir cada 6 meses, incluso cada 3. 2 años, bueno, sin componentes electrónicos que sufran envejecimiento. Y 5 años, bueno, son es poco usual, es para instrumentos primarios sin componentes electrónicos. El componente electrónico ya te introduce ahí un componente que tenés que hacerlo cada uno, o a lo sumo cada 2 años. Bueno, en medidas de temperatura, por ejemplo, según el sistema que use para medir, si uso termistores o RTD, se puede hacer anual. Si son termopares, debería ser menor un año. Bueno, si fuera el datalog de un autoclave, ahí están sometidos a un estrés muy grande, a sobrepresión, a temperaturas mayores de 100 grados. Eso se recomienda calibrar cada 3 o 6 meses. Los manómetros también, en función de la presión que midan, bueno, puede ser anual o semestral. ¿Y cuántos puntos calibro? Bueno, hay veces que me sirve calibrar en un punto. Sí, cuando estoy en un límite, por ejemplo, cuando es un presostato o un termostato. ¿Tá? Un presostato o un termostato, ¿qué es lo que hace? Es un gatillo. ¿Tá? Si pasa de esta presión o si pasa de esta temperatura, salta y me apaga el equipo. ¿Tá? Son generalmente para seguridad. Bueno, ahí me sirve que sea un solo punto. No es tan grave que sea más puntos porque yo sé que si se pasa de ese valor, salta. Bueno, en los multímetros, algunos rangos y funciones se calibran en un solo punto, pero se verifica la linealidad en otros rangos también. Eso sí, corresponde muchas veces hacerlo. Después se hacen 2 puntos también. Es para rangos chicos. Uno quiere saber estar dentro del rango, pero no importa demasiado la exactitud. ¿Por qué? Bueno, porque con 2 puntos hago una recta siempre, pero entonces no tengo idea de la linealidad. Si yo calibro, yo qué sé, a 80% de humedad y a 30%, bueno, yo sé que estoy en ese rango. Que si me da menos de 20, la humedad está en menos de 20% y supongamos que mi proceso tiene un punto de crítico ahí, bueno, presto atención, al igual que si me paso de 80, pero en 50 no sé qué pasó. No sé si sigue una relación lineal o si no es lineal. Es como lo del presostato, pero esta vez en 2 puntos. En 3 puntos sí, ya ahí puedo hacer una linealidad, puedo establecer una relación de linealidad y bueno, mayor cantidad de puntos, tengo mayor confianza. Bueno, ni hablar que es importante para las balanzas, manómetros y medios de humedad. Sí, las balanzas se hacen en bastante más que 3 puntos. Los termómetros, por lo general, también se hacen en por lo menos 5 puntos. El tema humedad es bastante más complicado porque, bueno, es complicado medir humedad. Los sistemas de medición de humedad son complicados y a veces te lo hacen en 2 puntos y, bueno, no tenés más remedio que aceptarlo. Y a reventar en 3, porque, bueno, tienen altas incertidumbres las medidas de humedad. Ya el LATU de pique está dando incertidumbres altas cuando te calibra primario, y bueno, es bastante más complicado, pero hablemos de balanzas y, por ejemplo, termómetros, sí, se toman 5 puntos fácil.
¿Está? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. En un multímetro se comprueba la linealidad en un rango de tensión continua y se calibra en la mayoría de los rangos con uno o dos valores. ¿Está? Eso es lo que se hace en un multímetro habitualmente. ¿Está? Le hacemos continua y bueno, los otros rangos le hacemos uno o dos valores y ya está. Las balanzas es entre 5 y 10 puntos. ¿Está? Los manómetros entre 5 y 11 puntos y comprobar la histéresis. Termómetros entre 3 y 5 puntos, lo que hablábamos. Los termogrómetros es recomendado calibrar en 3 puntos. En temperatura, para tener confianza también en 3 puntos, pero bueno, ya es bastante más complicado esto. Bueno, ahora vamos a hablar de tolerancias. ¿Tá? Después calibramos, tenemos que tener un papelito, hay un certificado que puede ser muy lindo para adornar el escritorio o puede usarse, puede ser usado. Para eso tengo que tener una tolerancia establecida. Si no, el certificado va a ser un dibujo muy lindo, pero poco útil y caro. Entonces, tengo que definir tolerancias. Bueno, puedo tomar especificaciones del fabricante, puedo ver la norma, si tiene alguna especificación de tolerancia, por ejemplo, manómetros, termopares, instrumentos genéricos, o el proceso. Mi proceso puede llegar a, a definirme tolerancias. ¿Tá? Más adelante vamos a ver eso. El desempeño del instrumento también, porque la deriva, con 3, por ejemplo, resultados de calibraciones, podemos ver cuál es la deriva del instrumento y en función de eso también va a establecer mi tolerancia. Bueno, la incertidumbre de la calibración debería ser en lo posible menor a 1/3 de la tolerancia. ¿Tá? La incertidumbre se calcula para la calibración. Bueno, esto ya lo vimos, me quedó repetida. Esa me quedó repetida, perdón, me disculpo. Bueno, el proveedor de calibraciones, para tomar en cuenta muchas veces la oferta de proveedores de calibración, me da más de una opción. A, B, C y D. Bueno, debo ver la calidad del servicio, debo ver las incertidumbres. Si están acreditados, las incertidumbres, ¿se acuerdan que estaban en la página del OWA? Que estaban declaradas incertidumbres mínimas. Entonces, la incertidumbre, la competencia técnica, la trazabilidad, el tiempo de respuesta y el conocimiento de las magnitudes a calibrar. Todo eso lo debo tener en cuenta para elegir un proveedor de calibraciones. Acá tenemos un ejemplo de un plan de calibraciones con distintos instrumentos, ¿no? Tenemos una balanza de camiones, que tiene un número interno, una nomenclatura, bueno, la ubicación, el responsable, quién fue el fabricante, qué modelo es, el número de serie, el proveedor, la ubicación, la capacidad, el uso, las tolerancias, se establecen tolerancias, para la de camiones en este plan no estaba, la frecuencia de calibración, si es interna o externa, el proveedor, que bueno, lo tapamos, la frecuencia de la calificación, bueno, no aplica, no se califica, se calibra nomás, se la verifica, ahí sí aplica, mensualmente o bimestralmente, bueno, alguna observación, ¿está? Este es, por ejemplo, un plan de una industria de acá de Uruguay, donde tenemos un plan de calibraciones. Un plan, esto es una parte del plan, vamos a entendernos. Si yo pongo todo el plan, no tengo letra para poder hacer entrar en pantalla, pero puse de balanzas. Acá tenemos otro, también. Agrega, bueno, si está apto al momento o no. Generalmente estas cosas se hacen en Excel, viste que el Excel es muy versátil, se puede hacer que automáticamente te ponga, en función de determinadas condiciones, te ponga apto o no apto. Marca, bueno, el modelo, el número de serie, los criterios de aceptación, acá están todavía más definidos. También se puede poner esto, ¿no? Ver carpeta del equipo. A veces el criterio de aceptación es tan complicado que no lo puedes poner en una tabla. Y bueno, no hay manera de ponerlo que no sea esta, pero vale.
el tipo de control, si es calibración o verificación. Bueno, acá se incluye incluso el certificado. Como ven, es una tarea tediosa. Esto es para un departamento, por eso hay un departamento de aseguramiento de la calidad, ¿no? La fecha del último control, la frecuencia y cuándo toca el próximo. Este es otro ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos como para que vean en qué consiste un plan. ¿Tá? Un plan no es balanza 1 calibrada, termómetro N8 calibrado. Eso no es un plan. ¿Tá? Un plan es todo esto y hay quien lo complica más. Bueno, el certificado de calibración. Nosotros cuando hagamos ese proceso de calibrar nuestro equipo, nos van a dar un certificado. El certificado va a tener un título, debe incluir un título, nombre y dirección del laboratorio, el lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera diferente, puede pasar. Por ejemplo, Facultad de Química, Instituto Polo Tecnológico de Pando. ¿Tá? Facultad de Química queda en General Flores y el instituto queda en Pando. O en, yo qué sé, hay laboratorios en el clínicas, cada vez quedan menos, pero está. Bueno, entonces la dirección fiscal es una y la dirección donde se hizo la calibración es otra. Hay que revisarlo, ¿no? Identificación única del certificado de calibración y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del certificado. ¿Tá? Si a mí se me caen todas las hojas de 2 certificados y las tengo que juntar, tiene que ser fácil volver a juntarlas. Nombre y dirección del cliente, identificación del método utilizado, ¿sí? Una identificación única del certificado de calibración y número de páginas. Identificación del método, descripción, la condición y una identificación no ambigua del ítem calibrado. ¿Tá? En general, perdón, me llegó un mensaje y me tapaba la pantalla. Una descripción, la condición y una identificación no ambigua del ítem calibrado. En general se usa el número de serie, pero se puede poner otra identificación que quiera el cliente mientras las mismas figuren en el ítem bajo calibración. Por ejemplo, balanza 1, BA1, yo que sé, como quieran llamarle. Pero generalmente también el número de serie se incluye. O sea, tiene que ser inequívoco. No te puede pasar que tengas dos balanzas iguales y no sepas de cuál es certificado. O sea, no hay forma, no tiene que haber forma de que se preste a confusión. La fecha de ejecución de la calibración, los resultados con las unidades cuando corresponda, los nombres, funciones o firmas, identificación de las personas que firman, que autorizan el certificado, que se puede usar firma digital también. Cada vez se usa más la firma digital. Una declaración de que los resultados solo están relacionados con los ítems calibrados. El número de páginas, el número total de páginas. Parece que estoy repetido el número de páginas, pero son distintas cosas. Ahora cuando lo repasen, en todo caso, fíjense que es distinto informar al principio el número de páginas y después en cada página informar el número total de páginas, por ejemplo. Una declaración indicando que no se debe reproducir el informe de ensayo o el certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. ¿Tá? También eso es usual. Se debe incluir también las condiciones bajo las cuales fueron hechas las calibraciones, las que puedan tener influencia, ¿no? Sobre todo las ambientales, y ni que hablar si hay vibraciones o ruido eléctrico también, y la incertidumbre de la medición o una declaración de el cumplimiento con una especificación meteorológica identificada o con partes de esta. Y además, evidencia de que las mediciones son trazables. ¿Tá? La incertidumbre tiene que estar. Como se emite, bueno, se emite en papel, el formato más común, pero lentamente está abandonando a lo que apareció en las firmas digitales, está abandonándose el papel hacia el PDF, ¿no? Copia electrónica, o algún programa. Hay programas que te emiten un certificado en forma de un archivo o de un programa que lo pones dentro de otro.
yo qué sé, por ejemplo, un HPLC, ¿sí? Eh, el proveedor puede tener un software que usa para la calibración, que genera un archivo, que vos después lo cargas en el programa con que manejas el HPLC y cuando lo levanta, te dice esto está calibrado. Te lo reconoce como calibrado y te lo muestra como tal. Eso puede pasar. Entonces son las tres opciones que tenemos. ¿Tá? Esta última, la del programa electrónico, es la menos usada. Eso está claro. ¿Cómo se expresan los resultados? Bueno, se pueden expresar mediante función, diagrama, curva, una tabla de calibración. ¿Está? Esta tabla es lo más usual, ¿sí? Pero también se puede expresar como gráfico. Y hay quienes lo expresan de las dos formas. Y vamos a ver ahora algún certificado para comprobarlo. Se puede hacer una declaración de cumplimiento, también vamos a ver ahora alguna cosa. Y se puede establecer con el cliente la tolerancia contra la que se da declaración de cumplimiento. ¿Tá? Se puede decir que cumple cuando está bien clara, por ejemplo, en una pesa, la OIML, hay una norma que dice cuando una pesa cumple su clase, o si no, con el cliente estableces alguna tolerancia, siempre y cuando lo pongas las declaraciones de cumplimiento. De vuelta tenemos una gráfica, bueno, esto lo habíamos visto un poco, ahora lo vemos de vuelta y en la siguiente, si no me equivoco, vamos a ver, no, bueno, vamos a ver un ejemplo primero. Pero esto, lo mismo que habíamos visto en la otra gráfica, ¿no? Este está completamente por fuera, este parcialmente dentro de la tolerancia, este parcialmente fuera de la tolerancia y este completamente dentro de la tolerancia. Ahora vamos a ver un poco más eso. Vamos a ver un ejemplo donde se nos establece la tolerancia. Por ejemplo, estamos siguiendo una técnica, ¿no? Estamos haciendo una técnica que nuestro proceso es a 120 grados y la técnica nos dice, bueno, que la temperatura no varíe más o menos 5 grados. O sea que ya tenemos establecida una tolerancia. 120 más o menos 5, tenemos que trabajar entre 115 y 125. Tenemos una amplitud, por lo tanto, de 10 grados. Entonces, yo quiero tener que mi incertidumbre o mi error permitido, no, yo quiero trabajar sobre el error permitido en este caso. Si yo quiero que el error permitido sea un tercio de la tolerancia, voy a establecerlo que sea 10 grados dividido 3, o sea que el error va a ser 3,3. Cuando yo calibre, solo puedo errar, el termómetro solo puede errar a lo sumo en 3,3 grados. Si erra en más de 3,3 grados, yo ya no estoy en una zona en la cual pueda considerarme dentro de la tolerancia. ¿Tá? Entonces, encontrado el valor límite de error, el mismo servirá como parámetro de comprobación con el resultado de medición expresado en el certificado de calibración del equipo, que es la suma del valor encontrado en el proceso de medición más la incertidumbre de medición. ¿Tá? El error, cuánto se me desvió en ese punto, más la incertidumbre que se le atribuye a ese valor. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que quede claro. Puede sonar confuso, pero cuando lo vean la segunda vez esto se va a entender. Si el valor del resultado de medición es menor o igual al límite de error permisible, el certificado de calibración se aprueba y el equipo puede ser liberado. En el caso de que el resultado sea mayor que el límite de error permisible, el equipo debe ser ajustado para corregir el error de lectura y poder cubrir correctamente las necesidades del proceso en el que opera. La operación de ajuste no siempre la realiza el laboratorio de metrología y a menudo se recomienda que el propio fabricante proceda. ¿Tá? Y bueno, después que ajustaste, tenés que calibrar de vuelta, ¿no? Eso, no puedo usar la calibración del equipo antes de ajustar y decir, bueno, ahora por ejemplo, tenía un error de mayor a 3,3 grados, 4 grados. Bueno, ahora lo corregí hasta quedó, ya no es 4 grados, es 0,7, no, tengo que calibrar de vuelta. ¿Tá? Eso de cajón. Cuando el instrumento además
ha sido ajustado o reparado, se deben informar los resultados de la calibración antes y después del ajuste de la reparación. En algunas reparaciones no es posible recuperar los valores anteriores, pero bueno, siempre que se pueda, se informa antes y después. ¿Está? Esto es importante. Un certificado de calibración o etiqueta de calibración no debe contener ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado con el cliente. Esto podría cambiar si hubiera disposiciones legales, ¿tá? Pero el proveedor de servicio de calibración no me puede decir, si me calibra ahora el termómetro, no me puede decir próxima calibración febrero de 2023. No, eso lo defino yo. ¿Tá? Ese casillero debe estar en blanco y si no lo está, ustedes deben pedir que se le emita otra etiqueta u otro certificado, si lo dice. El certificado no me puede recomendar nada. Eso lo hago yo, salvo que lo establezca de común acuerdo con el proveedor. Bueno, la incertidumbre obviamente tiene que ser calculada teniendo todas las fuentes, la incertidumbre del patrón, la tolerancia a la deriva, la resolución del equipo, el medio de transferencia o licencias ambientales si son aplicables, u otras fuentes. Las incertidumbres se presentan con un máximo de 2 cifras significativas. Y los certificados, hay que revisarlos. Si yo voy a, capaz que robo un poquito más de tiempo en esta clase porque me gustaría que viéramos algunos certificados, aunque sea, se los dejo. Tengo un par de certificados que tienen errores y quiero que ustedes los busquen, en todo caso los vemos para la clase que viene. Hay que revisarlos los certificados porque pueden tener errores, porque los que lo hacen son humanos y saben mucho y están capacitados y demostraron su competencia técnica, pero a veces se equivocan. O a veces tocan mal el dedo, o a veces cuando se revisa se ve mal, yo qué sé. Hay errores. Algunos son fácilmente detectables, la información del instrumento, en las fechas. Por ejemplo, a mí me pasó para el teórico de dimensional, estaba armando los certificados que me habían llegado hace 2 o 3 días anteriores a que empecé a armar la clase. Y bueno, no había revisado los certificados, no había tenido tiempo y los había pegado así. Y cuando estaba armando la clase, me di cuenta que el número de serie de 2 instrumentos distintos era el mismo. Entonces, bueno, le pedí y van a ver que dice, uno de los certificados dice que reemplaza a otro certificado. Pasa. Son tantas las variables que, bueno, a veces hasta el corrector se le pasa. No es que trabajen mal el que hizo eso, simplemente pasa. Puede haber errores técnicos, incertidumbres demasiado bajas, errores de tipeo. Ahora vamos a ver algunas cosas. Errores en la presentación de los datos, errores de unidades. Bueno, sí, se necesita gente con experiencia y la gente de las auditorías, cuando revisa los certificados, hay gente que hace auditorías que realmente vuelan y tienen un ojo clínico y realmente ven lo que otros no vemos. Yo tengo minimizado acá en Zoom. Quiero ver que no haya ninguna. Bueno, no veo los mensajes. Espero que no haya ningún mensaje. Porque saqué. Acá. Está. No hay nada en el chat. No, por las dudas que María Pía me dijo que no le andaba el micrófono. Que no hubiera ningún mensaje. Bueno, está. Errores técnicos. Está. Errores más comunes en los certificados. Fechas, ausencia de declaración de trazabilidad, aprobación de certificado por función no autorizada, eso pasa. Certidumbre por debajo de la capacidad de medición, mención de patrones que no se corresponden, fechas de validez sin haber sido solicitada, lo que hablábamos hace un rato, ausencia de procedimiento o método, ausencia de información relevante, incertidumbre menor a la esperada o menor al patrón utilizado. Eso a veces pasa. Son tipeos, viste, que era apuro. Bueno. Bueno, dar cumplimiento de especificaciones meteorológicas totales cuando el certificado solo expresa una parte.
Eso pasa, nuestro multímetro, por ejemplo, está calibrado en algunos rangos. Bueno, el certificado está correctamente pesado, pero si me dijera que cumple todo, no estaría bien. El error o corrección se compara con la tolerancia, menos la incertidumbre, y se define si el equipo estaba en tolerancia o no. En caso de un equipo fuera de tolerancia, se debe abrir una no conformidad y realizar acciones correctivas. ¿Tá? El error más la incertidumbre tiene que ser menor a la tolerancia. ¿Tá? Esta ya es una etapa distinta a revisar el certificado por si se equivocaron ellos. Ahora estamos revisando si el certificado nos sirve, ¿no? La transparencia anterior termina con los errores que pueden cometer el proveedor cuando hace un certificado. Ahora pasamos a si esos resultados sirven o no. Se usa el error o corrección. ¿Tá? El error y la corrección tienen distintos signos. ¿Tá? Si mi termómetro le erra en -1 grado, mi corrección debe ser más 1 grado. O sea, debo sumarle 1 grado a la medida para que me dé bien. Muchas calibraciones entregan una curva de calibración, lo cual significa la situación, si no se pueden hacer curvas y usarlas. Pues claro, el termómetro está calibrado de repente a 20 grados, a 40, 60, 80, 100, y yo lo tengo que usar a 55. Bueno, hago una curva y estimo en cuánto puede andar la corrección en 55. ¿Está? Bueno, en equipos de medición variable como termómetro, multímetro, si el valor no es constante a lo largo de todo el rango de medición, es difícil, eso es cierto, ¿está? Pero bueno, se puede estimar con pesas o resistencias, bueno, es bastante más fácil. Bueno, venimos a esto que queríamos ver, ¿está? ¿El producto cumple? Bueno, acá sí, mi tolerancia es esta y mi incertidumbre es esta. Acá es claro que no, acá es dudoso y acá es dudoso. La misma gráfica que vimos en otras páginas anteriores. Conviene que la tolerancia dividida 2 veces la incertidumbre esté entre 3 y 10. ¿Tá? Así me aseguro de tener las cosas claras y poder ver con claridad los cumplimientos o no cumplimientos. ¿Tá? Yo tengo mi intervalo de tolerancia, tengo mi incertidumbre. ¿Tá? Esta es el intervalo de tolerancia, es la especificación. Pero la zona de conformidad se achica un poco porque la incertidumbre me muerde, digámosle, una parte del intervalo de tolerancia. ¿Tá? Entonces, siendo más detallado todavía, la zona de conformidad era el intervalo de tolerancia, ¿tá? Era mi zona de conformidad. Pero a lo que introduje la tolerancia, mi zona de conformidad se redujo, ¿sí? Con el valor de la tolerancia. Esta claramente es una zona de no conformidad, es esto, es estar acá afuera, el caso 2, y los casos dudosos están dentro de la zona de incertidumbre. ¿Tá? La incertidumbre reduce la zona de conformidad. ¿Tá? Esto está claro. Por eso hay que tender a bajar las incertidumbres. ¿Tá? Esta es la misma expresión, solo que se pasó la tolerancia para el numerador, se redistribuyó, pero 2 veces la incertidumbre tiene que estar entre la tolerancia entre 10 o la tolerancia entre 3. ¿Tá? Esta es la forma de asegurarnos que nuestros valores estén en zona de conformidad. ¿Tá? Sustituimos la zona de tolerancia por la de conformidad. ¿Tá? Y si algo me cae en la zona de conformidad, estoy con un cumplimiento absolutamente seguro, no tengo nada de lo que dudar. Si estoy en la zona de incertidumbre, bueno, ahí se complica un poco la cosa. Si estoy en zona de no conformidad, también es sencillo. Estoy en zona de no conformidad, no cumple. Se puede determinar la linealidad del equipo para ver si es posible interpolar. ¿Tá? Esto parte de la revisión de resultados.
El error o la corrección se compara con los valores de años anteriores para ver la estabilidad del equipo y poder determinar una frecuencia. Se puede espaciar los intervalos si yo tengo, en este caso, no se aconseja porque todo parece indicar que en la próxima calibración me voy a ir para afuera de tolerancia, pero si tengo un comportamiento que oscila o que está bien cerca del valor central de la zona de tolerancia, bueno, puedo, puedo jugar tranquilo, como quien dice. A nosotros nos pasó que una de las pesas, en un año, una de las pesas de nuestro juego de pesas estaba casi en esta situación del 2013, casi que estábamos en el límite, o sea, el valor medido estaba dentro de la tolerancia, pero con la incertidumbre casi que tocaba, y a la siguiente calibración volvió a estar en, en la zona de tolerancia, pero en la zona de conformidad estaríamos ya, sin ningún problema. O sea, que también, bueno, la incertidumbre del calibrador, en este caso el LATU, para algo está. O sea, el valor más probable era ese, pero bueno, con el intervalo, en realidad, aparentemente, la medida siguiente fue metrológicamente equivalente, porque con la incertidumbre se solapaban, pero bueno, nos favorecía, o sea que a veces pasa. Después les muestro esa gráfica. Después que vean gráficos de control, vamos a ver ese ejemplo para que se entienda lo que quise decir, porque capaz que ahora en el aire a mí me vienen ejemplos a la mente y los tiro y después me arrepiento. Bueno, siguiendo con la revisión de resultados, revisar que la incertidumbre difiera solo en valores razonables con lo solicitado. En caso que haya declaración de cumplimiento, verificar que haya pasado cada uno. ¿Tá? En caso de no pasar alguna medición, se debe abrir una no conformidad y realizar una acción no correctiva. Y bueno, generalmente el laboratorio de calibración sería bueno que avisara si llega a haber un apartamiento. ¿Tá? Y bueno, cuando tenemos un certificado, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? De que el error y la corrección tienen signo opuesto. Entonces, si yo tengo en el certificado que la lectura a 5,7 me indicó 5,9, tengo un error de menos 0,2. Y bueno, entonces perdón, me estaba adelantando en lo que pensaba y dije mal las cosas. Vamos a empezar de vuelta. Le pongo un patrón cuyo valor nominal es 5,9 y mi equipo lee 5,7, tengo un error de menos 0,2. El equipo me lee 0,2 por abajo de lo que debería leer. Entonces debo aplicar una corrección de signo opuesto al error, o sea, de más 0,2, y la lectura corregida va a ser 5,9. El certificado me informa una incertidumbre de 0,10 y bueno, ¿qué acción? O sea, esto era la acción que debía tomar el usuario, ¿no? Corregir. Bueno, acá, ¿qué acción debe tomar? Bueno, considero otras contribuciones que me dan 0,15 y bueno, hago la suma cuadrática y me da 0,18, que es lo mismo que 0,2. Eso es el uso de las correcciones de un certificado. María Pía, tenés unos pocos minutos más y te dejo planteados unos certificados que te los voy a mandar además para que los puedas evaluar. Bueno, no tengo problema. Está. Prometo ser breve. Vamos a abrir por ejemplo. Acá tenemos, vamos a compartir esto. A ver, compartir. Acá. No, esto. Bueno, acá tenemos un certificado del LATU. Tapé información de la empresa
y propia del LATU porque es información sensible. Eh, Acá está el logo ¿se acuerdan del reconocimiento mutuo del LATU? Bueno, acá esto es la marca de agua del PDF gratuito que usé. Pero no, pero este logo indica ¿se acuerdan que el LATU tenía establecido con otros institutos meteorológicos un acuerdo de reconocimiento mutuo por el cual se reconocían las capacidades entre ellos y por eso el LATU tiene permiso de usar este logo. Entonces, bueno, esto es un certificado típico del LATU de calibración de una pesa. ¿Está? El solicitante, la dirección del solicitante, el instrumento, ¿está? Con el modelo, con el número de serie, con la clase, con una identificación para el LATU, además. El LATU, cuando lo ingresa la primera vez, le asigna un número y quién es el cliente, y en sucesivas entradas ellos van a recurrir a ese número y lo van a identificar. Este número va a ser siempre el mismo. ¿Está? Se le asigna un número de muestra y la procedencia de la muestra. ¿Está? Y todos los certificados de LATU de pesas son así. Tienen página 1 de 3, el certificado y toda esa información. ¿Está? Nuevamente, página tanto de 3, el informe de calibración, inequívoco, o sea, no hay forma de que si a mí se me cae en papel este certificado con otro, que yo me equivoque. Están los resultados. Este certificado es bastante nuevo, ¿se acuerdan que habíamos visto? Trazable la definición del kilogramo, ya no es trazable al kilo patrón. La calibración fue realizada de acuerdo al procedimiento interno, está acá identificado, no hay lugar a confusión. Las condiciones, las condiciones ambientales, la presión, la temperatura y la humedad. ¿Qué se hizo? Se limpió las pesas, se las dejó 24 horas en las condiciones ambientales y los resultados. Acá están los resultados de la calibración. ¿Esto para qué sirve? Bueno, la masa convencional difirió de 100 gramos, era una pesa de 100 gramos, difirió en 0,263 miligramos. ¿Qué implica eso? Después lo vamos a ver en la práctica de masa. Incluso citamos este certificado. Que en la parte de conformidad con normas, reglamentos o recomendaciones internacionales, de acuerdo a la medida, esta masa se encuentra fuera de la tolerancia de clase 2. O sea, esta pesa ya dejó de ser una pesa de 2. ¿Está? Acá hay notas, se expide, los resultados refieren exclusivamente a los instrumentos identificados. Este informe solo se podrá reproducir, ¿Está? Todo lo que vimos está acá. Incluso tiene un código interno, el documento tiene un código interno además inequívoco. Este es un certificado de calibración de una pesa que no cumple. Vamos a parar de compartir. Vamos a mirar otro certificado. Esto es para que lo miráramos nada más. Para ver ejemplos. Bueno, vamos a ver esto. Sobre los certificados de calibración y los certificados de calibración entre comillas. ¿Está? Muchas veces nos venden gato por liebre. Alguien nos dice, comprame este termómetro que viene con un certificado de calibración. Te lo doy con certificado de calibración. Bárbaro, y uno lo compra de repente. Y cuando miramos el certificado de calibración, vemos que no hay referencia es un privado y no tiene ningún logo de ningún reconocimiento con nadie, ni pertenecer a ninguna red secundaria, ni nada, ni tiene un logo de estar acreditado. Nos habla del equipamiento de referencia con determinadas
incertidumbres que no son tales, esta es la exactitud en realidad, ¿está? Y nos da cuánto dio la comparación y nos dice pasó, pasó, pasó. Y nada, y se acabó. No hay incertidumbre, no hay condiciones ambientales, no hay procedimiento, no hay nada. Esto no es un certificado de calibración, ¿está? Esto es una trampa, ¿está? Este, en definitiva, hay que tener cuidado cuando uno compra algo que el proveedor siempre te va a decir que es lo mejor lo que te vende, pero no, no es lo mejor. Esto no es un certificado de calibración, esto es tan solo una verificación de lo que hicieron, de que el producto pasó un control de calidad. Vamos de vuelta. Esto vino de Estados Unidos. Yo recién vimos un certificado del LATU. Alguien podría pensar, bueno, está, eso porque allá lo hacen de distintas formas, pero no, no es así. Vamos a ver el certificado original de las pesas de facultad. ¿Tá? Las pesas de facultad se le compraron a este proveedor. El escaneado está, voy a ver si lo mejoro, después me traigo el certificado y lo mejoro. Pero como ven, tiene el logo, está NBLAB, que es el organismo es la red de laboratorios de calibración de Estados Unidos acreditado. ¿Tá? Entonces ya vemos que hay una referencia a un organismo donde están nucleados los laboratorios de calibración de allá, que están supervisados por el NIST. ¿Tá? De vuelta, el usuario final, bueno, una de 7 páginas, la identificación, el número de certificado, la fecha de calibración, quién aprueba, quién hizo el trabajo, de información, ¿tá? Las condiciones ambientales, ¿tá? De las pesas a las que se realizó la calibración, bueno, información pertinente, ¿tá? Y bueno, esta gente, esto es una exquisitez, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué todo proveedor de calibración hacer esto, hacerlo en vacío, ellos lo hacen además en vacío, y acá está la incertidumbre. O sea, esto sí es un certificado de calibración, ¿tá? Tiene la comparación, como dato adicional la densidad de cada una de las pesas, esto es convencional, la densidad, pero tiene la incertidumbre, ¿tá? Acá al aire, en aire, ¿tá? La masa convencional, la nominal, la convencional, la incertidumbre y además la tolerancia, ¿tá? Esto sí es un certificado de Estados Unidos y es un certificado de calibración propiamente dicha que cumple con todos los requisitos y tiene más información. Bueno, acá está la trazabilidad metrológica, qué set de estándares se usó, qué balanza se usó, si estaba calibrada, qué procedimiento se usó. O sea, esto es un certificado para sacarse el sombrero. ¿Tá? O sea que si el proveedor les dice, no, porque en Estados Unidos se hace distinto, no, señor. Este, las normas para hacer estas cosas son siempre las mismas. Son internacionales y por algo están los reconocimientos mutuos. Y si el NIST reconoce al laboratorio de Tremner, quiere decir que el LATU también lo terminaría reconociendo porque son capacidades similares. ¿Tá? Y bueno, acá tiene definiciones, un certificado completito, redondito, redondito. ¿Tá? Eh, y bueno, ¿por qué es esto? Bueno, esto es porque eh, el laboratorio de medida de masa de Troemner está acreditado, ¿no? Tiene el reconocimiento del Departamento de Comercio y del Instituto del NIST, ¿no es cierto? ¿Está? Acá está el certificado, ¿está?
de la empresa Troemner. Este certificado es actual, no es de cuando compramos las pesas, pero es el que había en internet vigente. Ellos están acreditados. ¿Está? Acreditado. ¿Por qué hago hincapié en la palabra acreditado? Bueno, porque el otro proveedor me da un certificado y me dice, no, nosotros somos estamos certificados. Pero acá lo que dice es que está certificado, o sea, no hay una demostración de la competencia técnica, tiene un sistema de calidad, pero nada más. ¿Está? Entonces, ahí ven, ¿está? Y son organismos de certificación y no de acreditación. Por eso, la diferencia entre un certificado y otro. Mientras que uno tiene demostrada su competencia técnica, el otro tiene apenas una certificación. Que es mejor que cero, pero claramente lo que emitió no era un certificado de calibración. Después, bueno, no, esto lo voy a subir a la página después, a la plataforma, para que vean para que puedan ver cómo la documentación de la acreditación. Bueno, nada, vamos a los ejercicios, ¿está? Yo voy a dejar, si te parece, Pía, lo vas a disfrutar el ejercicio. Ahora la subo a la plataforma y para que tú lo examines. Acá tenemos un certificado también al cual le borré alguna información sensible, ¿está? Yo ahora ¿lo estoy compartiendo? No, No, no ahora aparece nada está, todavía. ahora sí, ahora sí. Ahí estoy compartiendo el certificado, ahí sí se ve, ¿no? Le tapé información sensible, como siempre. Tuvimos el logo, es de una empresa de calibración de acá de Uruguay, muy competente, muy buena, y que bueno, como nos puede pasar a todos, cometió un error. Yo te lo voy a subir para que tú mires este certificado y le encuentres el error. Y si no se lo encontrás, no te preocupes, lo discutimos. En la clase que viene lo conversamos, ¿está? Viste que tienen el cuadro y el gráfico, es mixto, es muy completo el certificado, está muy bien, realmente está muy bien esto. Pero bueno, cometieron un error, y bueno, y tengo otro más donde también hay otro error, así que te lo dejo te lo subo a la plataforma ahora para que tú lo mires, y con tranquilidad y sin ninguna presión. No se califica esta tarea, pero para que te diviertas. ¿Te parece, Pia? Sí, bárbaro. Bárbaro. Así que, por hoy, como decía el conejo, esto es todo, amigos. Y bueno, será hasta el jueves. Te agradezco la atención. Te subo los certificados ahora en breve para que los disfrutes y le busques el error. Voy a parar la grabación. Esperemos que haya quedado. Y será hasta la próxima.